Buenos días a todos, tardes para los que están en otros lugares del mundo, o días, mañanas. Eh, de nuevo aquí en nuestro Facebook Live. Yo soy Trinidad Plata, médico internista, especialista en medicina ayurvédica. Y bueno, el tema de hoy es relacionado con el veganismo. Mientras se van conectando todos los que nos van a acompañar el día de hoy, mmm, quiero agradecer a las personas que estuvieron con nosotros anoche en nuestra sesión de meditación. Fue una reunión muy bonita, muy emotiva, aprendimos mucho de meditación y para los que no estuvieron, pues quedan cordialmente invitados. Nos estamos reuniendo cada 15 días en las instalaciones de Rehacer. Es una actividad de entrada libre y para todas las personas que quieran empezar a meditar, bien sea que tengan ya experiencia o no, es un espacio muy bonito para comenzar con esta hermosísima práctica de la meditación. También agradecer a los que hoy están con nosotros y que estuvieron en el curso de cocina, en los módulos 1 y 2. Fue un curso muy ameno. Creo que compartimos recetas y momentos muy emocionantes entre todos. Tan pronto tengamos la próxima sesión, les haremos saber mediante WhatsApp los que nos tienen en su contacto o mediante nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Bien. El tema de hoy, bueno, ustedes vieron el título, el tema de hoy dice ¿por qué no ser vegetariano? Más de uno me abrió los ojos como diciendo, ops, esta mujer se va a meter en camisa de 11 varas hablando en contra del veganismo. Del veganismo, dije veganismo, ¿no? No vegetarianismo, sino veganismo. El título es ¿por qué no ser vegano? Y varios me abrieron los ojos porque, bueno, todo el mundo sabe que yo me dedico a la medicina ayurvédica y pues existe como una concepción muy generalizada de que la medicina ayurvédica promueve mucho el vegetarianismo o incluso el veganismo, y en muchos lugares, digamos, por ejemplo en internet, muchas páginas que hablan de medicina ayurveda, prácticamente como que inducen a las personas a que tienen que ser veganas. Y pues esto no es cierto. La verdad es que la medicina ayurvédica, si bien tiene una tendencia muy vegetariana, no es radicalmente vegetariana y de ninguna manera, en forma absoluta, es vegana. Entonces, también para que muchos de nosotros que estamos interesados en la medicina ayurvédica tengamos acceso a la medicina ayurvédica sin esa como barrera que puede existir para algunos, de pensar que si no es mediante el vegetarianismo o el veganismo, no se podría acceder a un tratamiento ayurvédico. La primera razón por la que pienso que hay que cuestionarse si vale la pena o no ser vegano es precisamente porque estudiando en la medicina ayurvédica, ustedes saben, la medicina ayurvédica es probablemente el sistema médico más antiguo que tiene la humanidad documentado. Estamos hablando de más de 5.000 años antes de Cristo. Y desde ese entonces, todas las culturas y la humanidad que vivía por esa zona del río, de la región del Indo, tenían como unas prácticas muy bien establecidas de qué se debía comer y qué no. Y desde entonces, la práctica de consumir lácteos, por ejemplo, era muy reconocida y sigue siendo muy reconocida en bueno, el billón de habitantes, por ejemplo, que hoy en día tiene la India. Así que son culturas ancestrales de muchos años de supervivencia, donde básicamente se han alimentado teniendo en cuenta ciertos productos de origen animal. La misma medicina ayurvédica en algunas circunstancias utiliza remedios, productos, preparados, medicinas
que tienen como componentes productos de origen animal. Tal vez el más reconocido y el que más utilizamos es el ghee, la mantequilla clarificada, que proviene, por supuesto, de la leche de vaca, pues es uno de los ingredientes casi que primordiales tanto en la cocina como en la preparación de muchos de los medicamentos ayurvédicos. Entonces, teniendo un poco esto en cuenta, quiero hoy hablar con ustedes tratando de explicar las razones médicas por las cuales yo personalmente pienso que estas poblaciones tan antiguas, 5.000 años antes de Cristo, no decidieron ser veganas. Y entre más estudio y más conocemos las probables consecuencias que pueda llegar a tener el ser vegano, pues más me convenzo que hay razones que, más allá de convencer o no convencer a las personas de que sean o no sean veganas, mi intención el día de hoy no es ni atacar ni apoyar a ningún grupo en particular, sino que creo que es información que todos, omnívoros, veganos y vegetarianos, debemos conocer para tomar la decisión de nuestra alimentación a conciencia, pero sobre todo con pleno conocimiento de qué es lo que estamos haciendo y saber que existen ciertos riesgos que, bueno, si cada uno decide asumirlos, pues bueno, no hay problema, pero hay que conocerlos, ¿ok? Bien, entonces, ya como empezando en materia, vamos a hablar primero que todo de lo bueno, porque no todo es malo, ¿no? Pues, entonces vamos a empezar a hablar de las cosas buenas que tienen las dietas privadas de productos animales. Aquí estoy hablando tanto de las dietas vegetarianas como de las dietas veganas. Para aquellas personas que no están muy familiarizadas con la terminología, la diferencia entre un vegano y un vegetariano es bastante. Los veganos en general no consumen ningún producto de origen animal, es decir, no solamente se privan de los cárnicos, carne, pollo, pescado, mariscos, sino también rechazan o quitan de su alimentación, por ejemplo, los lácteos, porque son derivados de la leche de vaca o de la leche de cabra, la miel de abejas, porque viene producto de las abejas, y tampoco consumen ghee, por ejemplo, ni mantequilla, ni ningún derivado lácteo. Eso es ser vegano. Mientras que los vegetarianos tenemos otras subclasificaciones. Hay vegetariano estricto, que es aquel que no consume cárnicos como única, digamos, restricción importante. Hay el que consume vegetales y huevos como proteína animal, entonces se llaman ovo-vegetarianos. Hay quienes consumen huevos y lácteos, entonces se llaman ovo-lacto-vegetarianos. Y ya, y los lacto-vegetarianos, que son los que consumen lactosa o derivados de la leche, de las leches, no solamente de la leche de vaca, como fuente de proteína animal también. Entonces, hoy vamos a hablar básicamente de lo que pasa con los veganos. Aunque cuando haya algunos temas que yo vaya a tratar que coincide con los vegetarianos, también voy a hacer la salvedad para decirles esto es válido también para las personas que decidieron ser vegetarianas. Bien, entonces les prometí que voy a primero hablar de lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Pues que definitivamente en muchas poblaciones estudiadas se ha documentado que ser vegetariano y o vegano tiene beneficios con relación a las poblaciones que consumen proteína animal. Estos beneficios básicamente están dados por lo siguiente. En términos de obesidad, por ejemplo, la prevalencia de obesidad en las poblaciones vegetarianas es mucho menor. El índice de masa corporal en general es mejor en las personas que no consumen proteína animal que en las que sí lo consumen, que sí la consumen. Entonces, aquí ya tenemos, digamos, un posible beneficio. Ahora bien, ser vegano y vegetariano no garantiza ser delgado. Hay que saber ser vegetariano o vegano para que eso se traduzca en una disminución del índice de masa corporal o que no haya obesidad.
El segundo beneficio que se ha observado es la resistencia a la insulina, o sea, lo relacionado con la diabetes. Las personas que son vegetarianas y veganas tienden a tener menos riesgo de ser diabéticas. Como también, tercer beneficio, la incidencia de enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular, infarto agudo del miocardio, enfermedad cerebral vascular, tiende a tener una menor incidencia en las personas que son vegetarianas o veganas, así como también se sabe que para ciertos cánceres parece haber un efecto protector, es decir, que las personas que llevan muchos años siendo vegetarianas o veganas pueden tener cierta protección para algunos tipos de cáncer. Entre ellos, tal vez los que actualmente se reconocen como de protección son el cáncer de próstata en los hombres, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon y básicamente esos tres son como los que más evidencia tienen. Y en términos de la protección, también podríamos decir que las mujeres que son vegetarianas y veganas, dependiendo también, vamos a ver más adelante, de qué tan buenas vegetarianas o veganas son, tienden a tener mejor salud ósea, es decir, que tienen una menor presentación o severidad de la osteoporosis, especialmente después de la menopausia. Y esto es debido básicamente a algo que vamos a tocar de una vez, que es el pH. Tal vez muchos de ustedes han oído hablar de las dietas alcalinas y los beneficios que esas dietas alcalinas pueden tener en las personas. Lo cierto es que mucho del calcio que nosotros consumimos en los alimentos, si nuestro ambiente en el cuerpo es ligeramente ácido, ese calcio tiende a eliminarse básicamente por la orina y no permite la fijación de ese calcio en los huesos, independientemente de la cantidad de calcio que comas. Y sabemos que las dietas alcalinas, que en general son veganas o vegetarianas, tienden a producir un ambiente un poco más alcalino y eso permite que los huesos, que el calcio no se elimine por los riñones y por lo tanto se fije más al hueso. Algunos de ustedes deben haber oído hablar de un examen que se llama los Pirilinx, que se les practica a las mujeres para saber qué tanto calcio están perdiendo por la orina. Esos Pirilinx son mucho más bajitos en las mujeres vegetarianas y veganas, así que sí hay cierta protección para la osteoporosis cuando se tiene una dieta baja en proteína animal. Entonces, bueno, aquí hay ya varias cosas por las que uno podría decir, ok, creo que vale la pena ser vegetariano o ser vegano. Ahí terminaron las cosas buenas. Vamos a hablar hoy de las cosas malas o de los cuidados que hay que tener más que de las cosas malas. Ya que estábamos hablando de los huesos, pues entonces vamos a hablar precisamente del calcio. Desafortunadamente, a pesar de, digamos, esta teoría de que en general el calcio se retiene más cuando uno es vegetariano que cuando no es vegetariano, infortunadamente la mayoría de los estudios que se han hecho del estatus nutricional de las poblaciones vegetarianas, pero sobre todo de las poblaciones veganas que no consumen lácteos de ningún tipo, desafortunadamente estas personas tienen unos niveles de calcio en sangre mucho más bajos, incluso por debajo de lo requerido, y difícilmente en una alimentación convencional vegana, estoy hablando de los veganos que no consumen lácteos, difícilmente se alcanza a lograr el mínimo requerimiento diario de ingesta de calcio cuando se es vegano. Por lo tanto, muchas asociaciones científicas, entre ellas la Asociación Americana de Nutriólogos y Nutricionistas, han recomendado que todo paciente o toda persona que decida ser vegana necesariamente debe tener un suplemento de calcio adicional a la alimentación. Relacionado con el calcio y por el por qué los veganos tienden a tener bajos niveles de calcio, está relacionado el tema de la vitamina D. La vitamina D, que lo tratamos la sesión pasada cuando estábamos hablando de los suplementos y las vitaminas, la vitamina D, más que una vitamina, es una hormona. Hoy en día la consideramos más una hormona. Se encarga de permitir y facilitar no solamente la absorción, sino la fijación del calcio en los tejidos que no necesitamos, básicamente en el hueso. De la vitamina D tenemos como dos versiones.
una vitamina D2 o ergocalciferol, que está básicamente presente en ciertas fuentes vegetales. Digamos, los veganos con frecuencia recurren a comer hongos digamos, de tipo champiñón, portobelo, setas, porque algunas de estas tienen cierta cantidad de esta vitamina D2 o ergocalciferol. Sobre todo cuando estos vegetales han sido tratados adicionalmente con rayos ultravioleta. Entonces, cuando ustedes van a los supermercados, se encuentran de repente como la etiqueta de los champiñones que dice ricos en vitamina D porque han sido tratados con rayos UVB, rayos ultravioleta del tipo B. Esto es porque el sol, como lo charlamos la vez pasada, es el catalizador de las reacciones para producir realmente la vitamina D. Entonces, cuando pongo un vegetal, es probable que con el sol o ciertos rayos ultravioleta aumente la cantidad de derivados de vitamina D. Lo malo de esto es que la vitamina D2 tiene una muy baja biodisponibilidad, un término que vamos a repetir varias veces en la charla de hoy. Biodisponibilidad se refiere a la capacidad que tiene el ser vivo, en este caso nosotros los seres humanos, de absorber y utilizar la sustancia de la que estamos hablando en ese momento en particular. Ahorita estamos hablando de la vitamina D. Entonces, cuando yo digo la biodisponibilidad de vitamina D, me refiero a, por ejemplo, 100 unidades de vitamina D que yo consuma, cuántas de esas realmente se absorben y cuántas puedo yo utilizar. Para la vitamina D2, la biodisponibilidad es muy baja, es cerca del 20%. O sea, de cada 100 unidades yo solamente absorbería 20. Y eso es muy bajo para los requerimientos que necesitamos. Entonces, una persona vegana que soporta el consumo de la vitamina D en fuentes vegetales, como por ejemplo estos shiitakes o champiñones que han sido tratados con luz ultravioleta, pues tendrían que comer muchos hongos todos los días para que realmente lograra compensar y equilibrar los valores de vitamina D que se necesitan para una buena salud del hueso. La contraparte es la vitamina D3. La vitamina D3, que también se llama colecalciferol, solamente está presente en productos de origen animal. Esa vitamina D3 o colecalciferol, a diferencia de la vitamina D2, tiene muy buena biodisponibilidad y por lo tanto, que está por encima del 60-70%, y por lo tanto es mucho más fácil que nosotros la utilicemos y que cumpla su función. Esa vitamina D3 realmente tiene una forma de actuar que es sobre el colesterol, es decir, para que yo produzca buena cantidad de vitamina D3, necesito tener buenos niveles de colesterol, porque sobre el colesterol es que actúa, por ejemplo, los rayos ultravioleta, para que a través de mi piel yo pueda producir suficiente cantidad de vitamina D. Si yo no consumo colesterol, porque mi dieta es vegana, las dietas veganas no tienen en absoluto ninguna molécula de colesterol. El colesterol es una molécula propia y exclusiva de los animales, pues yo no voy a tener ni siquiera la materia prima para poder hacer mi vitamina D3. Ahora bien, alguien me diría, bueno, la segunda forma, lo dijimos la vez pasada, pues es exponerse al sol, porque realmente la forma más eficiente de tener vitamina D3 es echarse un bañito de sol. Pero resulta que no todas las personas somos afortunadas y vivimos, como yo, aquí en el trópico y tenemos sol todos los días. Hay muchas poblaciones humanas que residen en sitios donde la luz solar es escasa o escasea por gran parte del año. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y entonces cómo está la teoría del sol ahí? Justamente si ustedes observan las costumbres culinarias y alimenticias de esas poblaciones, por ejemplo en Escandinavia o los países de más arriba, esas personas pues no son naturalmente veganas y tradicionalmente han tenido dentro de su cultura culinaria consumir, por ejemplo, alimentos que son muy ricos en vitamina D, como por ejemplo el salmón o la mantequilla, que la versión ayurvédica de mantequilla se llama ghee. Entonces volvemos a la historia de por qué Ayurveda no es vegano y soporta mucho el uso del ghee como fuente de vitamina D en este caso. Hasta ahí entonces el tema de la vitamina D. Entonces, para los veganos,
necesitan, hasta lo que llevamos, 1, suplemento de calcio, 2, suplemento de vitamina D. Si alguien es muy vegano, entonces le voy a recomendar que visite o que busque por internet cómo se produce la vitamina D sintética. Ya que dicen, bueno, pues entonces yo me tomo el suplemento de vitamina D. Entonces los invito para que chismeen cuál es la relación entre los suplementos de vitamina D y las ovejas. Ahí les doy una pista. Bien, ok, vamos a seguir. Con las vitaminas en general, entonces vamos a hablar de todas las vitaminas liposolubles. Las vitaminas liposolubles son la vitamina A, la D, la E y la K. En general, todas las vitaminas liposolubles necesitan dietas ricas en grasa. Las dietas demasiado bajas en grasa, como a veces terminan siendo algunos veganos, de algunas dietas veganas, no permiten la absorción ni la producción de ciertas de estas vitaminas que se llaman liposolubles. Dentro de este grupo está la vitamina K. La vitamina K, comúnmente conocida como la vitamina de la coagulación, no solamente sirve para la coagulación. La vitamina K tiene dos subtipos. La vitamina K1, que es efectivamente la que tiene que ver con la coagulación, que está muy abundante, muy presente, en forma muy abundante, en cosas vegetales, sobre todo en las hojas como de color verde, espinacas, acelgas, kale, rúgula. Y pues un vegano ni un vegetariano van a tener problema para tener suficiente vitamina K1. El tema es con la vitamina K2. La vitamina K2, que hasta hace algunos años pues ni siquiera sabíamos que existía, solamente tiene fuentes animales o, en su defecto, productos altamente fermentados. Y de los altamente fermentados, digamos, al hacer el seguimiento o la búsqueda, digamos, química de qué cantidad qué cantidad de vitamina K2 tienen ciertos productos fermentados, solamente uno tiene realmente buena cantidad de vitamina K2. La vitamina K2, bueno, este producto fermentado del que les estoy hablando se llama natto, que es un alimento propio de la cultura japonesa, es básicamente derivado de soya muy fermentada. Creo no equivocarme en decir que la mayoría de los veganos ni siquiera saben qué es el natto. Y para los que ya conocen el natto, bueno, realmente muy pocos occidentales toleran el sabor del natto. Así que comer natto todos los días creo que no sería una buena opción, por lo menos en términos de un recurso como para obtener vitamina K2. Entonces hay que obtener la vitamina K2, que no les he dicho para qué es. La vitamina K2 es esencial para fijar el calcio en los huesos. La gran importancia que ha tomado la vitamina K2 en los últimos años es que efectivamente nos hemos dado cuenta que suplementar calcio y vitamina D exclusivamente no mejora el tema de la osteoporosis, y entonces algo estaba haciendo falta, una pieza, y esa pieza que estaba haciendo falta justamente es la vitamina K2. La vitamina K2 se encarga de redireccionar el calcio de la alimentación, de la dieta, hacia los huesos, pero más importante que eso, bueno, muy importante también, no permitir que ese calcio se vaya a otros lugares donde no solamente no se necesita, sino es muy malo que esté ahí, como por ejemplo en las arterias. También con el tiempo nos dimos cuenta que cuando suplementábamos calcio, y solamente calcio o vitamina D, aumentaba el riesgo de infartos, de enfermedad coronaria. Y eso se debía a un endurecimiento de las arterias como consecuencia del depósito anormal de calcio que estábamos promoviendo con el calcio y la vitamina D, solo que ese calcio no se estaba yendo para donde debería ser, para los huesos, sino que se estaba yendo para las arterias. Entonces, la vitamina K2 impide que esto pase, o es la que facilita que el calcio realmente se vaya para el tejido mineral del hueso y no para las arterias ni para ninguna otra parte donde no la necesitamos. Entonces, es indispensable la vitamina K2 para prevenir la enfermedad coronaria y también para la salud de los dientes. Si no queremos tener implantes dentales más adelante y decidimos ser veganos, pues tenemos que pensárnoslo muy bien, porque entonces vamos a tener que tomar suplementos de vitamina K2. Ahora bien, la vitamina K2 solamente está en fuentes
animales, así que los suplementos de vitamina K2 usualmente vienen pues de fuentes animales. Difícilmente tendremos adecuados suplementos nutricionales que contengan vitamina K2 que sean veganos o que puedan decir en su etiqueta vegano. También hay una parte de la vitamina K2 que se produce a partir de la vitamina K1, la que les dije que sí estaba en los vegetales. Entonces, sí existe una conversión in situ significa adentro de mí, en este caso, que se hace a través de las bacterias intestinales y que lleva cierta cantidad de la vitamina K1 que yo me como en los verdes, dijimos, en las hojas verdes, y que es transformada a vitamina K2. Pero esto tiene varios inconvenientes. El primero, que es dependiente de la cantidad y sobre todo de la calidad de las bacterias que tengamos en el intestino. Entonces, cualquier daño que haya en la microbiota, o sea, en la flora intestinal, va a hacer que este mecanismo, que de por sí no es muy eficiente, pues sea aún más ineficiente, menos efectivo en al menos la cantidad de vitamina K2 que vamos a poder producir a partir de solamente las fuentes vegetales. Y lo otro es pues que en muchas partes del mundo pues se ha generalizado el uso no solamente de los antibióticos como parte terapéutica, como parte de la práctica médica, sino el uso de antibióticos profilácticos en la crianza y de ciertas, el pollo, la vaca, como muchas cosas que tienen que ver con la producción industrializada de los alimentos, utiliza antibióticos y esos antibióticos también dañan nuestra flora intestinal. Igual sucede también con los pesticidas, dañan nuestra flora intestinal. Así que confiar que tenemos muy buena flora intestinal y que con base en eso la cantidad de espinacas que nos comamos sea la suficiente, que van a ser varios kilos de espinaca en la semana, para poder tener una buena cantidad de vitamina K2, entra un poco en duda. ¿Cuáles son las fuentes buenas, digámoslo así, de vitamina K2? La más importante probablemente son las vísceras, por ejemplo, el hígado, aquí le llamamos la pajarilla, el bofe, no sé si en otros países se llama igual, pero básicamente como las carnes muy oscuras y las vísceras son las que más vitamina K2 tienen. Que eso pues para un vegetariano tampoco es una opción. Pero para un vegetariano, lacto vegetariano, sí es una opción la segunda fuente más alta de vitamina K2, que son los lácteos muy ricos en grasas. Ejemplo, la mantequilla y el ghee, o de hecho la leche entera. Para los lactovegetarianos, entonces, optar por leches descremadas, deslactosadas, altamente procesadas, pues ya tampoco es una opción, porque el alto procesamiento y sobre todo el hecho de quitarle la grasa a la leche ya hace que la concentración de vitamina K2 disminuya en forma significativa. Otras fuentes de vitamina K2 son los huevos, básicamente la yema, no la clara, y algunos quesos. Entonces, hasta ahí ya vamos viendo cuál es una marcada diferencia en términos de vitamina K2 entre los lacto-vegetarianos. En Ayurveda casi siempre promovemos el lacto-vegetarianismo y los veganos. Los lacto-vegetarianos vamos a tener una adecuada fuente de calcio, una adecuada fuente de vitamina D y una adecuada fuente de vitamina K. Lo cual, todo esto se va a traducir sobre todo en la salud de los huesos. Otra de las vitaminas liposolubles que hablamos hoy es la vitamina A. Todo el mundo dice, no, pero si la vitamina A viene en las zanahorias y yo como zanahorias todos los días. Ok, lo que realmente hay en la vitamina A es un precursor de la vitamina A, que se llaman los carotenos. Los carotenos no son precisamente vitamina A. Tiene que haber una conversión desde el precursor, que se llama caroteno, hasta realmente la definitiva vitamina A. Y esa conversión necesita grasas. Es decir, cuando yo me como la zanahoria, pero me la como solita y no la acompaño de ningún tipo de grasa, sobre todo si no la acompaño de ningún tipo de grasa de origen animal, esa conversión de carotenos a vitamina A es muy pobre o casi nula. Entonces, solo comer zanahoria no te va a garantizar tener un buen nivel de vitamina A. Vas a tener muy buenos precursores,
carotenos, pero no necesariamente vas a tener muy buena vitamina A. Y sabemos todos que la vitamina A pues, es esencial, entre otras cosas, para regular el sistema inmunológico y para la salud visual. Estábamos hablando de las grasas, de comer zanahoria con o sin grasas. Ahora vamos a hablar entonces específicamente de las grasas. Muchos de ustedes deben pensar que tal vez un vegano o un vegetariano consume muchos omega 3, pues porque los omega 3 son grasas saludables y porque las dietas veganas y vegetarianas son dietas saludables en teoría. Entonces como que por default decimos que la mayoría de los veganos y vegetarianos consumen buena cantidad de grasas, sobre todo de grasas saludables. Desafortunadamente pues no siempre es así. Muchas de las personas veganas y vegetarianas le huyen a la grasa porque consideran que es parte no saludable de la alimentación y entonces en general puede ocurrir, no digo que sea la norma, la regla, pero sí puede ocurrir que las dietas veganas y vegetarianas tiendan a ser más bajas o incluso deficientes de grasas. Vamos a hablar específicamente de las grasas omega 3. Las grasas omega 3 son básicamente ácidos grasos insaturados o poliinsaturados que tienen como varios componentes que son esenciales para nuestra salud. De pronto ustedes han oído en propagandas de suplementos nutricionales, sobre todo en los suplementos de comida para bebés, han visto que mencionan palabras como EPA, como ALA o DHA, que son siglas que resumen palabras que no les voy a decir ahorita porque son impronunciables, de ciertos ácidos grasos que son esenciales y se llaman esenciales porque nuestro cuerpo es incapaz de producirlos por sí mismo, y que para tenerlos en adecuada cantidad necesariamente tenemos que ingerirlos en la alimentación. Lo importante, muy importante, de estos ácidos grasos esenciales es que son esenciales sobre todo para dos puntos: el desarrollo adecuado del sistema nervioso, cerebro, médula espinal, nervios, para la salud visual y para la protección de la enfermedad cardiovascular. Y se me olvidaba uno último, muy importantísimo, para la regulación de todos los eventos hormonales, en especial en las mujeres, la regulación del ciclo menstrual. Cuando nuestras dietas son deficientes en estos ácidos grasos esenciales, algunas de estas cosas pueden llegar a pasar. Por ejemplo, si una mamita está embarazada y en ese momento de su embarazo a su bebé se le está empezando a formar su cerebro y su médula espinal, si no tiene ella en su alimentación una adecuada fuente de ácidos grasos esenciales, sobre todo del tipo DHA, es muy probable que vaya este bebé a tener problemas en la formación de su sistema nervioso. Estamos hablando de palabras mayores. Ya no saliéndonos un poco de este tema del embarazo, pero en nuestra salud en particular, no tener niveles adecuados de EPA, de DHA, va a manifestarse de diversas formas. En las mujeres, por ejemplo, infertilidad, irregularidad menstrual. En nuestra belleza también, porque la piel se pone fea, el pelito se pone feo, el cabello se pone seco, desvitalizado, las uñas también se dañan, pero sobre todo vamos a tener mayor riesgo de enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular. ¿Dónde están las principales fuentes de omega 3? Aquí no me voy a referir solamente a fuentes animales, porque en este caso sí hay buenas fuentes vegetales de omega 3. La principal y la más famosa fuente de omega 3 en los animales es el pescado graso, o más bien la grasa del pescado. Entonces, cualquier pescado que tenga suficiente cantidad de grasa va a tener muy buena grasa de tipo omega 3. El salmón se ha hecho famoso por esto, pero también hay en las sardinas, en los arenques, hay buena cantidad de omega 3. O sea, no necesariamente tiene que ser salmón. Pero también hay otras fuentes que no son animales de omega 3. Ahí están, por ejemplo, las nueces, las semillas, básicamente, y algunas algas, no todas, algunas algas marinas. Lo que pasa con estos omega 3 de las plantas, vamos a hablar de solamente las fuentes vegetales de omega 3, es que tienen uno de los 3 ácidos grasos que llamamos esenciales, que es el ALA, ácido aminoleucínico. Ese ácido linoleico, perdón. Ese linoleico
va a tener que transformarse al EPA y al DHA. Y esa transformación no es eficiente. Necesita mucha cantidad, necesitaríamos comer mucha cantidad de ALA para tener suficiente EPA, y tendríamos que comer muchísimo EPA para tener suficiente cantidad de DHA. Entonces, finalmente, y en los estudios que se han hecho en poblaciones que solamente consumen productos de origen vegetal, o sea, veganos estrictos, cuando se toman los niveles de DHA son muy bajos. Y eso puede estar promoviendo ciertos tipos de enfermedades, sobre todo las relacionadas con el ciclo menstrual y la infertilidad y en la regulación del sistema inmunológico. Algunas algas tienen DHA, pero tocaría entonces comer muchas algas. Y no todas las algas tienen la suficiente cantidad de DHA que necesitamos. Para las personas que quieren consumir DHA a partir de las algas, tienen que estar, digamos, como conscientes de que es un alimento que tienen que incorporar en el día a día prácticamente de su alimentación. Y pues las algas, porque vienen del mar, se llaman algas marinas, pues adivinen a qué saben. El sabor de las algas es básicamente pescado crudo, y la mayoría de los veganos no les gusta el sabor a pescado o no quieren el sabor a pescado, y entonces rechazan las algas en forma casi que natural. Ojo entonces con los niveles de DHA en las personas veganas. Bien, vamos subiendo como de nivel. Ahora vamos a hablar del hierro. Desafortunadamente, cuando el conocimiento sobre cómo se consume el hierro y cuáles son las fuentes de hierro en las personas que deciden ser vegetarianas o veganas, pues terminamos con deficiencia de hierro y anemias relacionadas con deficiencia de hierro. Yo les digo a mis pacientes que por favor sean buenos vegetarianos, porque ser buen vegetariano significa que nunca vas a tener anemia, no tendrías por qué tener anemia, y cuando llegará el momento de estar donde el médico no tendría razones para hablar mal de nosotros los vegetarianos y promulgar que todas las dietas vegetarianas tarde que temprano conducen a estar anémico, porque eso no necesariamente es cierto. Pero sí es cierto que para uno no terminar con deficiencia de hierro, debe tener mucha conciencia, mucha presencia, digámoslo así, de conocer exactamente cuáles son las fuentes de hierro vegetales y ciertos truquitos que hay que tener o que hay que hacer al momento de cocinar y de comer para que ese hierro realmente se absorba. Esto es porque es muy distinto el hierro de origen animal que el hierro de origen vegetal. El hierro que viene en las fuentes animales, como por ejemplo en las carnes, sobre todo las carnes de color rojo, es un hierro que llamamos Heme y se absorbe muy fácil y se utiliza muy fácil. Y bueno, pues es el que se utiliza se llama Heme porque es el que se utiliza para la formación de la hemoglobina, y entonces no vas a tener anemia. Pero las fuentes de hierro vegetales, que llamamos hierro no Heme, son muy distintos. Ese hierro es muy distinto. Se absorbe cerca del 20%, la biodisponibilidad es cerca al 20%, mientras que la del hierro Heme es cercana al 40 o 60%. Tampoco es que sea mucho, ¿no? Pero mucho mayor, casi el doble o el triple de lo que se llega a absorber el hierro vegetal. Entonces, un buen vegetariano, por lo tanto un buen vegano, tiene que permanentemente estar buscando a diario, esto no es ocasionalmente, ni una vez por semana, ni una vez al mes, buscando específicamente los alimentos que tengan muy buena fuente de hierro vegetal, y saber cómo se cocinan y cómo se consumen estos vegetales para que se pueda optimizar la absorción de ese hierro y que no terminemos con anemia por falta de hierro. Bien, ya subiendo de nivel. El último tema, que creo que es el más crítico en términos nutricionales, es el tema de la vitamina B12. Es el más, digamos, controversial, muy conflictivo entre veganos, vegetarianos, omnívoros. Bueno, esto es toda una discusión filosófica, política, económica. Esto trasciende el tema de la vitamina B12. Lo cierto es que los seres humanos tenemos una vitamina que es esencial para la vida porque tiene acción. Esta vitamina es una coenzima o funciona como una coenzima. Una coenzima es un ayudador en prácticamente todos los procesos de prácticamente todas las células nuestras. Entonces, si yo te hablo de la piel, ahí está.
Si hablo del sistema nervioso, ahí está la vitamina B12. Si hablo de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, de la formación de la mielina, de la contracción muscular, del sistema inmunológico, en fin, no hay un solo proceso en la vida humana que no tenga involucrado a la vitamina B12. Por lo tanto, si yo estoy deficiente de vitamina B12, puedo llegar a estar en serios problemas de salud. Existen muchos procesos digestivos que tienen que ocurrir para que la vitamina B12 que yo consumo en los alimentos realmente yo la pueda utilizar. Empiezan desde cosas que pasan en la saliva, de cómo yo mastico y dejo el alimento un tiempo en la saliva para que ciertas sustancias que están en la saliva extraigan la vitamina B12 de los alimentos. Luego al estómago, y en el estómago se producen otras sustancias que hacen que protejan a la vitamina B12 para que no se dañe con los productos naturales del intestino y que esa vitamina protegida pueda llegar a la parte final del intestino delgado, donde final y milagrosamente se puede absorber para ser utilizada. Entonces, hay muchas causas por las cuales yo puedo estar en vitamina B12, en déficit de vitamina B12. Por ejemplo, estar enfermo del estómago. Si yo tengo gastritis crónica, si tomo omeprazol o lansoprazol por muchos años, si me quitaron el estómago porque tenía una enfermedad grave, un cáncer y me tuvieron que quitar el estómago, bueno, eso es una razón, por ejemplo, para estar en deficiencia de vitamina B12 sin ser necesariamente vegetariano ni vegano. Pero saliéndonos un poco de estas condiciones que vamos a llamar las condiciones digestivas, que no son condiciones nutricionales, las condiciones digestivas que llevan a vitamina B12 básicamente tienen que ver con la no ingesta de productos de origen animal. La vitamina B12, que vamos a llamar bioactiva significa que nosotros los humanos sí la podemos utilizar, solamente tiene fuentes de origen animal, solamente se encuentra en productos de origen animal. ¿Cómo es esta historia? Esa vitamina B12 se produce realmente por las bacterias, ciertas bacterias, ojo, no todas las bacterias en el proceso de fermentación producen vitamina B12, esto lo vamos a volver a mencionar con ciertos temas de los veganos. No todas las bacterias al fermentar producen vitamina B12, unas bacterias. Esas bacterias normalmente son bacterias que están como en la tierra o en las raíces del pasto o de ciertos productos vegetales, en las raíces, allá metido entre la tierra. Los animales, no todos los animales, solo los animales que tienen este proceso de varios estómagos y que rumian, esos animales al comer esos vegetales que están allá con su tierrita y con la raíz y con todo el mugre, se comen esas bacterias y en ellos, en sus estómagos, se produce esa vitamina B12 que se absorbe y pasa básicamente a la carne, a la leche, al hígado de estos animales, también en los huevos del pollo, de la gallina. Pero nosotros, si nosotros nos pusiéramos a comer pasto como las gallinas, desafortunadamente no podríamos hacer lo mismo, porque las bacterias que necesitamos están en la parte distal del colon, en la parte última de nuestro sistema digestivo, donde ya ahí no se absorbe nada. Así que sí o sí, esa fuente biodisponible de vitamina B12 tiene que venir de productos animales. Los veganos aducen que ciertos productos vegetales, sobre todo fermentados, remedan esta producción de vitamina B12 y que hay fuentes que no son animales de vitamina B12. Pero, desafortunadamente, todos los estudios que se han hecho han demostrado que esas fuentes vegetales, por ejemplo, de los fermentados como el chucrut, el nató, que ya vimos que nadie quiere comer nató, tienen una forma diferente de vitamina B12, sí es una cobalamina, que es el nombre genérico de la vitamina B12, pero no es bioactiva. Y esa forma no activa en nosotros, no bioactiva de vitamina B12, le han llamado entonces pseudocobalamina o falsa cobalamina. Así que
Yo puedo consumir muchos fermentados, pero nadie me garantiza que esos fermentados tengan esas bacterias, la fermentación se hace con bacterias, nadie me garantiza que esas son las bacterias que están produciendo vitamina B12 y nadie tampoco me puede garantizar que esa vitamina B12 sea del tipo que yo puedo utilizar, o sea, que sea bioactiva, o sea, que sea cobalamina en lugar de pseudocobalamina. Igual pasa con las algas. La mayoría de las algas no tienen vitamina B12 bioactiva, sino tienen pseudovitamina B12 o pseudocobalamina. Por ejemplo, la espirulina, que muchos veganos utilizan para suplementar la vitamina B12, eso no es una buena fuente de vitamina B12 y si solamente se confía en el consumo de la espirulina, van a terminar tarde que temprano, más tarde que temprano, porque el cuerpo ha almacenado mucho vitamina B12, entonces el déficit se va a presentar por ahí 5, 6, 7 años después de no consumir vitamina B12. Entonces la van a obtener en forma deficiente si solamente se confían de la espirulina. De las algas marinas, solamente hay una, bueno, hay dos realmente, la clorela es una que viene en suplementos nutricionales y otra que se consigue más bien fácil, que es el alga nori. El alga nori tiene suficiente cantidad de vitamina B12, verdadera. Lo que pasa es que para completar, porque eso viene como en microgramos por 100 gramos de algas marinas, quiero que alguno de ustedes haga el ejercicio de pesar 100 gramos de algas marinas para que más o menos se haga una idea de cuántas algas marinas tendría que comerse al día para tener la dosis recomendada diaria de vitamina B12 y eso es imposible. Pero solamente estas dos, clorela y nori, tienen suficiente cantidad de vitamina B12 bioactiva como para uno decir que puede hacer parte de la suplementación para un vegano. Lo cierto es que voy a hablar ahora un poco mal de las dietas que son carnívoras, y es que en la mayoría de las dietas americanas carnívoras, la cantidad de proteína animal que se consume es tan alta, tan excesiva, que tiene otras cosas que no son muy buenas. Entonces, pues es muy bueno porque tienen buenas dosis de vitamina B12, pero tienen otras cosas que son terriblemente maléficas. Por ejemplo, solamente hablando de la vitamina B12, una dieta americana promedio de una persona que no es vegetariana consume aproximadamente entre 5 y 7 microgramos al día de vitamina B12, 5 a 7 microgramos, cuando la dosis recomendada o necesaria es de 0.5 a 1, máximo 1.5. Así que una persona que no es vegetariana y que sigue más o menos las normas de una dieta americana que es hiperproteica animal, está consumiendo entre 6 y 8 veces más vitamina B12 que la que realmente necesita. Así que tampoco tenemos que exagerar y decir que es que tenemos que estar comiendo proteína animal 3 veces al día, 4 veces al día, no, con el tema de la vitamina B12 tampoco, pero sí saber que algunas fuentes de animales de vitamina B12 debemos tener, por ejemplo, la leche, por ejemplo, los quesos, por ejemplo, el ghee u otras formas para los que consumen huevos, pues los huevos, aunque el huevo realmente tiene muy poca vitamina B12. Por ejemplo, comparando la leche entera o el ghee, que tienen más o menos entre 3 y 4 microgramos por 100 gramos de vitamina B12 y con una biodisponibilidad muy buena, un huevo tiene menos de 1, 0.9, 0.6. La diferencia es súper marcada. Así que para los que quieren seguir comiendo huevo, pues tampoco es que sea indispensable por el tema de la vitamina B12, porque no es tampoco la mejor fuente de disponibilidad de vitamina B12. Aquí les tengo un chismecito que a mí me encanta. Y, por ejemplo, la biodisponibilidad, término que ya conocemos, la biodisponibilidad de la vitamina B12 en un huevo es menos del 10%. O sea, por cada 100 gramos que nos comiéramos, solamente 10, si mucho, absorberíamos de vitamina B12, comparado con un 60% de la carne o del pescado, cualquier tipo de pescado. 10 versus 60, suena atractivo. Pero el chisme que les traigo es los insectos. La biodisponibilidad de la vitamina B12 presente en los insectos es de más del 70%. Y volviendo un poco a la historia de la humanidad, si ustedes repasan
la mayoría de las culturas, varias culturas en el mundo, tienen, digamos, dentro de sus costumbres culinarias, haber incorporado insectos. Por ejemplo, en México, las culturas náhuatl comen los, ¿cómo se llaman? Los chapulines, el chapulín colorado. Los chapulines que son los grillos, ay, qué pena, se me olvidó la palabra, se me fue así de repente, porque me encantan. Y también tienen una forma de preparar una sal que se llama la sal de gusano, la sal de gusanito, que es hecha a partir del gusano del maguey. Y en otras culturas, por ejemplo, aquí en mi tierrita, chapulines, en mi tierrita santanderiana, pues está la hormiga culona. Nosotros por muchos, muchos, muchos años hemos comido insectos. Y en el África hay una tribu que se llama la tribu Masai que come larvas. Abren huequitos en el piso y se comen las larvas. O bueno, hay muchas. Realmente si podemos viajar por todo el mundo y siempre vamos a encontrar el grillo, el gusano, las arañas, en fin, las hormigas como fuente de proteína animal y como fuente de vitamina B12, más como fuente de vitamina B12. Fíjense lo sabia que es, lo sabio que hemos sido como cultura humana, ¿no? Realmente nosotros no necesitamos más proteína, lo que necesitamos es satisfacer los niveles, la ingesta de la vitamina B12, porque eso sí es crítico. No nos vamos a morir por deficiencia de proteína, pero sí nos podemos morir por deficiencia de vitamina B12. Así que, bueno, para reflexionar con relación a lo de los insectos. También deben saber los veganos y vegetarianos que la cocción prolongada y alta reduce la disponibilidad de la vitamina B12, sobre todo la cocción en el horno microondas. Ojo para los que usan todavía horno microondas. Se pierde más de la mitad de la biodisponibilidad de la vitamina B12 cuando se cocina en horno microondas. Así que regalen ese aparato, úsenlo como archivador, no sé, hagan algo, pero no cocinen en el horno microondas. Bien, ok, estos son los principales asuntos nutricionales relacionados con el tema del veganismo. Entonces, más allá de lo médico, como les dije al principio, mi intención no es ni convencer ni desconvencer a nadie de qué secta o qué vía sobre su alimentación va a seguir. Pero sí hay información que todos deben conocer. Si decides ser vegetariano, infórmate, lee, asesórate y sé un buen vegetariano. Si vas a ser un vegano, de la misma manera, lee, infórmate, acompáñate para que seas un buen vegano, y un buen vegano significa que no te vayas a enfermar. Una dieta saludable no solamente es no hacerle daño a los animales. Está muy bien no querer hacerle daño a los animales, pero además de no hacerle daño a los animales, no te debes hacer daño a ti mismo, y también debe ser saludable para los otros y para la madre tierra, para el planeta en general. No tiene sentido, porque algo que no les comenté, la mayoría de los veganos comen más comida procesada que los que no son ni veganos ni vegetarianos. ¿Por qué? Porque en aras de no comer productos animales terminan yendo más veces al supermercado a buscar cosas extremadamente procesadas que van a reemplazar lo que no traía producto animal. Entonces está el queso vegano, la salchicha vegana, el jamón vegano, el yogur vegano, y todos esos productos que tienen la etiqueta de vegano usualmente tienden a ser mucho más procesados, artificiales en términos de cosas que toca adicionarles y adicionarles y adicionarles, pues para que se parezcan a la salchicha original, al jamón original y al queso original. Por ejemplo, la mantequilla. Los veganos no quieren usar mantequilla ni ghee, pero hay ciertas marcas famosas de productos veganos que tienen una mantequilla, entre comillas, vegana. Y cuando tú lees la etiqueta de la mantequilla vegana, pues tiene 25.000, bueno, no 25.000, pero sí tiene por lo menos 10 ingredientes, todos a base de vegetales, ¿cierto?
pero que han tenido que ser altamente procesados, sometidos a muchos procesos, el uno detrás del otro, el colorante, el sabor, para que finalmente se parezca a la mantequilla. Mientras que el ingrediente principal de la mantequilla se llama mantequilla y el ingrediente principal del ghee, y único, no principal sino único, es también la mantequilla. Así que termina siendo mucho menos procesado la mantequilla y por lo tanto más saludable que un alimento procesado. Es mejor comer comida verdadera, ahora que está de moda lo de los fake, pues es mejor comida verdadera que fake food, que comida falsa. Y también hay un tema que me estoy metiendo un poquito por cosas medio sociales y políticas, es que hay que buscar realmente un balance. Si todos fuéramos veganos, se perdería el balance de la tierra, porque en general necesitamos la presencia de presas y depredadores. Eso es una realidad de la vida. Si no estás convencido, tienes que ver más los documentales de National Geographic, que a veces me cuesta trabajo verlos, lo acepto, pero me hacen caer en cuenta y recordar que siempre para tener vida vas a tener que tomar vida, porque la vida está también en las plantas. No sé si a ustedes les gustan las plantas, a mí me encantan. Yo tengo plantas en mi consultorio, tengo plantas en mi casa y yo me doy cuenta que las plantas son seres vivos. Cuando yo estoy triste, ellas se ponen tristes. Cuando alguien llega con una mala vibra al consultorio, se les bajan las hojitas, se ponen amarillas. Así que difícilmente podemos decir que las plantas no tienen vida. Así que siempre vamos a tener que estar tomando vida para tener vida. Eso no es dañino. Ahora, si lo hacemos en forma racional, controlada, no tenemos que estar comiendo proteína animal todos los días, ni 3 veces al día, ni 4 veces al día, porque eso sí lleva a un desequilibrio. De la misma manera que si toda la población del mundo se volviera extremadamente vegetariana o vegana, más bien vegana, y solamente comiéramos cosas vegetales, pues las prácticas de la agricultura se volverían o son ya absolutamente insostenibles. Tendríamos que hacer prácticamente monocultivos de todo en toda la tierra. Y yo me pregunto, en el campo de maíz, donde se supone que sacan el maíz para el cornflakes, entre paréntesis, no sé si el cornflakes realmente sea de maíz, pero suponiendo que sí, ¿ustedes creen que van a dejar que haya ratones? Que normalmente hay en las plantaciones de maíz porque les encanta comerse los palitos del maíz. Pues no, no hay ratones. Y no los van a dejar vivir ahí, así que tuvieron que matar muchos ratones para poder sacar el maíz, para poder hacer el cornflakes vegano. O lo mismo con el aceite de palma, o lo mismo, por ejemplo, las ardillitas en los campos de nogales donde se producen las nueces de nogal para venderlas, para que todos los vegetarianos y veganos podamos tener los omega 3 y la proteína y todo lo que decimos vegano. Pues realmente ahí no puede haber ardillas, se comerían todas las nueces del nogal, así que también han tenido que matar las ardillas para que nosotros podamos comer nuestras nueces del nogal veganas. Bueno, yo sé que aquí hay mucha controversia, sé que muchos no van a estar de acuerdo con lo que yo les he dicho, pero más allá de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, sea la vertiente que quieran tomar en términos de su alimentación, piénsenlo bien, infórmense bien, sobre todo si van a asumir posturas radicales, estrictas en el tema del veganismo, sepan que eso implica algunos riesgos y que si los quieren asumir, perfecto, pero que tienen entonces que tener un buen acompañamiento, digamos, de un conocimiento maduro, científico, basado, no solamente ir y buscar en Google a ver si es suficiente o no, comer esto o aquello. Asesórense bien. Y sobre todo, asuman el hecho de que la mayoría de los veganos, para no caer en enfermedad, sobre todo a largo plazo, 5, 6, 7, 8 años de ser veganos, necesariamente tienen que tomar suplementos. Entonces, hay que escoger. O le dedicamos como nuestra alimentación a las cosas de la tierra, a la agricultura, a la ganadería, o le pagamos esa plata a las farmacéuticas productoras de todos estos suplementos, que realmente son industrias muy, muy, muy grandes y que se han venido beneficiando cada vez más por esta creciente ola del veganismo.
Hoy en día la industria farmacéutica, productora de suplementos y vitaminas, es incluso más poderosa que la industria farmacéutica de los medicamentos propiamente dichos. Así que esto también hay que pensárselo. Bien, con esto terminamos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Cuéntenles a sus amigos para que los que no pudieron estar en vivo nos acompañen en los videos. Estos videos van a quedar en nuestra página de Facebook y van a quedar también en nuestro canal de YouTube. Pueden buscar por Rehacer Ayurveda en YouTube para que puedan ustedes tener nuevamente el video disponible. Muchas gracias a todos. Pues visítanos aquí. ¿Hay alguna pregunta? Hoy estuve sin preguntas, por Dios santo. Qué pena, ni pregunté. Nadie me quiso preguntar nada. También recibo preguntas por el canal de YouTube, por el Facebook. Si quieren hacer preguntas, nos pueden hacer llegar las preguntas o en nuestra página www.rehacer.com.co. Muchas gracias a todos y nos vemos. Cambiamos de horario este mes, pues por el Mundial. Nadie nos iba a ver en el Mundial al mediodía con el partido de yo no me acuerdo quién. Pero entonces el próximo mes sí lo vamos a hacer en las fechas corrientes, que es el último jueves de cada mes. Muchísimas gracias a todos y nos vemos. Bye.